la evaluación del quinto par tenemos el reflejo corneano, la sensibilidad de mi cara, la sensibilidad lingual, los reflejos acústicos por el músculo del martillo, reflejos palpebrales y la fuerza masticatoria. Entonces vamos a hacer, podemos alcanzar al paciente, acercarle un hisopo, ¿sí? Una tornillita de algodón, y el paciente inmediatamente tiene que hacer un reflejo. Ambos párpados tienen que cerrarse, ¿sí? Ambos ojos. Entonces también podemos hacer el reflejo gablerar o nasopalpebral, resultado de una oclusión palpebral bilateral, o el maceterino, movimiento mentoniano de ascenso rápido. Después, el séptimo par, el nervio facial, es un nervio complejo, es sensorial del gusto anterior de la lengua, motor de músculos de la mímica y músculo del estribo, somatosensorial, secreción salival, lacrimal y mucosa nasal. ¿Sí? Es responsable que lloremos. Sensitivo del CAE, recuerden la zona de Reis-Alham, ahorita vamos a ver en la parte de parálisis facial. Entonces tenemos el nervio facial, consiste en dos fibras nerviosas, el nervio facial propiamente dicho, y el nervio intermedio o intermediario de Grisberg. ¿Sí? El facial propiamente dicho tiene sus origen en neuronas motoras del núcleo facial, que está situado ventralmente en la porción inferior o caudal del puente troncocefálico. Es una vía cruzada, ¿sí? El origen real de su parte sensitiva es el núcleo del tracto solitario. ¿Sí? Dicho nervio sale del cráneo por el agujero estilomastoideo, después de dar una rama combinada al vientre posterior del músculo digástrico, al estiloideo, que se dirige al centro de la glándula parótida. ¿Sí? Tiene un recorrido intraóseo bastante, es el más largo de todos los nervios. ¿Sí? Vamos a ver. Un mayor recorrido intraóseo. ¿Sí? Pasa, estamos hablando del conducto auditivo interno, pasa rodeando al oído interno, si esta es la cóclea, y los canales semicirculares, los utriculus y sacros. En medio de eso recorre el nervio facial, da el nervio petroso superficial mayor, se acuerdan del nervio mediano, del ganglio geniculado, y sigue bajando el nervio facial y está en la pared medial de la caja timpánica, ¿sí? No sé si se acuerdan de la clase de oído medio. Entonces acá también volvemos a ver, el nervio facial tiene un recorrido impetuoso bastante largo, ¿sí? Entonces tenemos el primer segmento, el llamado laberíntico, comienza al salir el nervio del conducto auditivo interno y termina en la primera rodilla o codo facial o ganglio genicular, ¿sí? Después el segundo segmento, llamado timpánico, comienza en el ganglio genicular y termina en la segunda rodilla del facial, de la fosita piramidal, recorre la pared medial de la caja timpánica de anterior a posterior, relacionándose con la apófisis cocleariforme, ventana hogar y conducto semicircular externo. Así que es esta parte. Y el tercer segmento, que es mastoideo, comienza en la segunda rodilla del facial y termina en el agujero estilo mastoideo, que sería este, ¿sí? Este recorrido. El tercer segmento, llamado mastoideo, es el que da la cuerda del tímpano que inerva a la lengua. Así, este nervio, que es bastante delgadito, puede llegar a lesionarse en cirugías de oído medio, y hay que tener mucho cuidado de avisarle al paciente previamente de que puede llegar a tener un gusto metálico durante meses por tracción de este nervio. ¿Sí? Toda la supresión intratemporal, el nervio facial está recubierto por una envoltura llamada acueducto de Falopio. Entonces acá tenemos también su recorrido, su íntima relación con estructuras de oído medio, ¿sí? Y de oído interno. ¿Sí? Este es un codo y esta es la cuerda del tímpano. ¿Sí? Luego de salir del hueso temporal a través del agujero estilomastoideo, el nervio facial atraviesa toda la glándula parótida y se divide en un plexo temporofacial y otro cervicofacial, inervando los músculos de la cara y del cuello. Acá estamos, donde también se puede lesionar el nervio facial en cirugías oncológicas de tumores de parótida, por ejemplo. Tienen que tener mucho cuidado, aunque a veces si sale un tumor muy agresivo, bueno, hay otra prioridad. ¿Bien? Entonces, las ramas del nervio facial, vamos a tener las ramas intrapetróseas, que es el nervio petróseo mayor, da inervación parasimpática a la glándula lagrimal, seno esfenoidal, etmoidal, frontal, maxilar,
la cavidad nasal y frimas gustativas, especial al paladar a través del nervio vidiano. ¿Sí? Recuerden que el nervio vidiano es el que nos hace llorar, ¿sí? Y moquear. Nervio estapedial y nervio al músculo del estribo del oído medio, y o sea que es responsable de parte de nuestra audición, y el nervio de la cuerda del tímpano, que da la inervación simpática a la glándula submaxilar y sublingual, y fibras gustativas de 2/3 anteriores de la lengua. La cuerda del tímpano nos da parte del gusto. Ramas del plexo timpánico, rama cérvico-facial y la rama temporofacial. Entonces tenemos la cuerda del tímpano, como les decía anteriormente, pasa justamente pegada al tímpano, y cirugías de reconstrucción del tímpano puede lesionarse por tracción. Pasa entre el martillo y el yunque. Como les digo, como síntoma patológico puede haber un sabor metálico en el tercio anterior lingual. Bueno, acá también tenemos más recorrido del nervio facial. Y el nervio facial, la exploración es bastante sencilla. Vamos a pedir a motilidad de rostro, vamos a pedir a nuestro paciente que frunce el ceño, que levante las cejas, que cierre con fuerza los ojos, que cierre con fuerza los labios, que nos muestre los dientes y que trate de soplar. Sí, estos son todos los gestos que yo le puedo pedir a mi paciente, sobre todo si ha tenido parálisis facial, si le ha quedado alguna secuela, porque a veces quedan y tenemos que examinar cómo va evolucionando nuestro paciente. Y la motilidad del músculo estapedial o del estribo con la timpanometría y reflejos estapediales, ¿sí? Entonces también podemos hacer del gusto anterior de la lengua, ¿sí? Se le va dando sabores al paciente. El noveno par, o glosofaringio, habrán dicho del séptimo, porque pasamos al noveno. ¿Cuál es el octavo par? Bueno, el octavo par es el nervio acústico, ¿sí? Que ya hemos tenido las clases sobre ese órgano del sentido. El glosofaringio también es un nervio complejo, motor músculos de la faringe, relación con la deglución y sensitivo de mucosa faringea, amígdala palatina, tercio posterior de la lengua, trompa de Eustaquio y oído medio. Entonces, este es el responsable del dolor en la otitis media aguda. Sensitivo para seno carotidio y cuerpo carotidio, sentido del gusto y secreción de glándulas salivales. Y así que tiene parte de parasimpático también. Pues acá tenemos el glosofaringio, que va a inervar predominantemente la sensibilidad de la faringe y del oído medio, ¿sí? Así que recuerden que es el responsable de la otalgia y de la odinofagia, que es el dolor de garganta. Por eso muchos pacientes que tienen dolor de garganta o odinofagia también pueden tener otalgia, aunque no haya otitis. Es un dolor referido. Y también podemos examinar al glosofaringio. Una forma es también con una torunda tocar alguna parte de mucosa faringea para, por ejemplo, en este caso, si yo hago esto, puedo desencadenar el reflejo nauseoso o en algunos casos el reflejo tusígeno, ¿sí? Entonces eso significa que hay una indemnidad en el reflejo entre la sensibilidad de la mucosa y el accionar motor en los reflejos, que esto es muy importante, ahora vamos a ver por qué. El décimo par o el nervio vago también es un nervio complejo, es motor, inerva los músculos de la laringe y constrictores de faringe, es sensitivo de región retroauricular, parte del conducto auditivo externo, mucosa de faringe y de laringe, si es parte del reflejo nauseoso. Sentido del gusto, porción posterior de la lengua y epiglotis, víscera sensitivo de pulmón, corazón, grandes vasos, tubo digestivo hasta el colon ascendente. Motor parasimpático de musculatura lisa y glándulas de pulmones, esófago, estómago, vesícula biliar, disminuye el ritmo cardíaco. Este nervio es el par craneal más largo, así como los otros es el más corto. Y podemos ver todo su recorrido desde su inicio real y aparente hasta su final en colon, ¿sí? Entonces, en la parte de cabeza y cuello, a nosotros el nervio que más nos interesa es los nervios laringeos, que son el laringio superior y el laringio recurrente. Los laringios recurrentes son nervios que son asimétricos. El lado derecho pasa por la arteria subclavia y el izquierdo rodea el callado aórtico. Acá podemos ver también parte de su recorrido.
¿Y cómo vamos a evaluar al décimo par? A través de la deglución, a través del reflejo nauseoso, evaluación de la fonación, es el responsable del habla por inervar las cuerdas vocales, ¿sí? Y la secreción mucosa broncopulmonar. Entonces, a través de la deglución, nosotros se pueden hacer exámenes a través de radiografías que al paciente se le indica traer una sustancia con contraste y se va viendo el paso de la sustancia a través desde la boca hacia faringe, hipofaringe hasta el esófago superior, ¿no? Entonces uno puede decir que la deglución está indemne, ¿sí? También podemos ver las cuerdas vocales, que a través de eso se hace un examen especial, y esta es la parte del habla, ¿sí? Uno puede tener un síntoma de que anda mal el nervio vago, es un paciente que tenga una disfonía. Disfonía es que el paciente no habla bien, y esto puede ser por una parálisis o una lesión de una de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Reflejo nauseoso, vía aferente, es el noveno par, el glosofaringeo, que es el sensitivo, y el décimo par, que es el músculo constrictor de faringe, ¿no? Entonces, y de laringe. Entonces, ¿qué va a hacer? El paciente va a sentir puede ser, por ejemplo, la torunda o un bajalenguas colocado de manera muy profunda, y el paciente inmediatamente va a tener el reflejo nauseoso, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el reflejo trusígeno, y acá también tienen los aferentes y los receptores, ¿sí? Que están en múltiples partes, porque te podemos tener en nariz, en garganta, si ahora el paciente que, por ejemplo, estamos con COVID, ¿no? Con la época de COVID, la tos, y que puede ser una tos productiva o no, entonces vamos a tener que actúan también el nervio frénico, el nervio trigémino, vago, ¿sí? Aporte cervical. Todos estos tienen que haber una indemnidad. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una mala deglución y en vez de que el bolo alimenticio vaya hacia el esófago, se va hacia tráquea, tiene que haber inmediatamente reflejo oxígeno para que esa sustancia no se vaya al árbol broncopulmonar y sea expulsada del organismo. Y esa es la importancia del reflejo nauseoso. Cuando no hay esto en los pacientes, puede haber riesgo de aspiración, ¿sí? Entonces acá tenemos también los receptores, vías aferentes y las vías eferentes, ¿sí? Entonces acá tenemos las cuerdas vocales. También si tengo un paciente que tiene alguna lesión, una sospecha de lesión en laringe, le tengo que hacer exámenes especiales porque las cuerdas vocales no se ven a simple vista. El espinal es un nervio puramente motor, inerva músculo esternocleido, mastoideo y trapecio, y vamos a ver la motilidad del cuello. Y el último par craneal, el duodécimo o hipogloso, este es un nervio motor, inerva músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua y los músculos pioideo, tiroideo y genio ioideo. Todos estos. Entonces, ¿cómo voy a examinarlo? Pido al paciente que mueva la lengua hacia un costado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, para ver, puede haber asimetrías en la motilidad, entonces me está indicando que algo está afectando la salida del hipogloso en alguna porción de su recorrido, ¿sí? Y el octavo par o cócleo vestibular es un par craneal que ya lo hemos estudiado, es el sensorial, sentido de la audición y el equilibrio, ¿sí? El sentido del equilibrio tiene múltiples conexiones con pares craneales, todos los oculomotores, ¿sí? Los pares que también inervan músculos cervicales, sistema nervioso central y sistema propioceptivo, ¿sí? Yo les puedo indicar, por ejemplo, que en este momento ustedes cierren los ojos y ustedes van a saber si están parados o están sentados. Esto es a través del sistema propioceptivo y del equilibrio, ¿sí? Si ustedes giran bruscamente la cabeza, van a hacer una sensación de giro, aceleración, desaceleración, ascenso y descenso, un ascensor que baja o sube rápidamente porque lo sentimos por el propio sistema propioceptivo y por el equilibrio, ¿sí? Movimientos lineares y angulares, vamos a tener una coordinación entre los canales semicirculares,
se excita a un lado, el otro se inhibe para hacer el movimiento endolinfático y de los otolitos. Entonces, nuestro equilibrio está así, ¿sí? Tiene que estar con ambas varas localizadas de manera igual, tiene que funcionar igual. Si uno funciona menos que el otro, se va a generar un desequilibrio y el paciente va a sentir ese desbalance como nuestro equilibrista. Si ambos están mal, el paciente no lo va a sentir porque ambos están hipofuncionando, ¿sí? Es más intenso o más evidente cuando el inicio es brusco, la alteración del equilibrio lo va a sentir más el paciente. Cuando el cuadro es progresivo puede haber una compensación y el paciente no siente tanto. Los síntomas que tiene no son tan intensos ni tan floridos. Entonces tenemos la integración de la vía vestibular, vamos a tener el cerebelo, vamos a tener los canales semicirculares y el vestíbulo y el utrículo, los músculos orbiculares y toda la parte del sistema vestíbulo espinal, ¿sí? Espinos cerebrales y la columna de Clark. Toda esta parte tenemos que tener todo esto en orden para que nuestro sistema de equilibrio esté funcionando adecuadamente y todo esto de manera bilateral. Y entonces vamos a tener, dentro del oído interno tenemos la cresta ampular y la mácula otolítica. Entonces tenemos la mácula, la crista ampollar y la mácula otolítica, ¿sí? Vamos a tener que cuando giramos, ¿sí? Se van a mover estos cilios que tienen ambos órganos y vamos a sentir cómo nuestro cuerpo gira. ¿Sí? Esto va a ser para que sepamos qué músculo se va a inhibir y otro se va a contraer y otro se va a relajar para que evitemos la caída, ¿sí? Y tengamos un movimiento coordinado y armónico. Lo mismo pasa si yo levanto, agacho y después levanto mi cabeza, también la mácula otolítica va a tener que moverse de manera adecuada. Y entonces acá tenemos nuestros canales, acá estamos con los otolitos. Los otolitos están dentro de una mucosa, son pequeñas excreciones, ¿sí? Que lo que van a hacer es darnos la sensación de giro y de movimiento. ¿Sí? La cabeza está recta, los otolitos están en reposo. Cuando la cabeza está inclinada, los otolitos se van a mover por la gravedad y eso va a estimular las cilias, que verán que son asimétricas, ¿sí? de las células ciliadas, y lo que va a hacer es mandar una señal, la cabeza ha girado. Si es un giro muy brusco, digamos, si estoy bajando las escaleras y voy a hacer un giro brusco porque he pisado mal un escalón, inmediatamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un reflejo de buscar cómo evitar la caída, ¿no? Vamos a extender nuestras manos buscando una pared o un soporte para evitar una caída, ¿sí? Eso es lo que hace el movimiento sinérgico cuando hay una excitación brusca de los otolitos, ¿sí? Bueno, los que mejor manejan el equilibrio son los patinadores artísticos, ¿sí? O todos estos del Cirque du Soleil y todos estos son los grandes, los bailarines, casi todos estos tienen un excelente órgano del sentido, ¿sí? Entonces, toda esta integración a través de la corteza, del cerebelo, sistema reticular, los núcleos oculares, el laberinto, la médula espinal, y algo muy importante es el sistema neurovegetativo. Si una persona, si alguna vez ustedes han entrado a un carrusel o a uno de estos juegos que a veces llegaban antes de la pandemia, uno puede llegar por un giro muy brusco, continuo, llegar a tener náuseas y vómitos y transpiración, ¿sí? Se estimula el sistema parasimpático. O incluso algunas personas llegan a tener sensación de pánico, ¿sí? Entonces acá tenemos el ingreso, ¿sí? Visual, la rotación o la gravedad, la presión, sistema propioceptivo, todo esto se integra a nivel del sistema nervioso central, del cerebelo. Vamos a tener los reflejos oculovestibulares y la postura, ¿sí? O podemos llegar a tener náuseas. Entonces, como les digo, en nuestro ejemplo, estoy girado bruscamente o estoy bajando las escaleras y siento un sonido, giro y piso mal, inmediatamente voy a extender mis manos buscando o voy a tratar de moverme evitando la caída, ¿sí? Esto es lo que hace el sistema del equilibrio. Entonces tenemos los centros integradores, igual. Si yo lo que quiero que a ustedes de esta clase, lo que se les quede es que el equilibrio no es solamente oído interno, ¿sí? Si yo tengo un paciente diabético que está teniendo neuropatía,
periférica, lo más probable es que tenga alteraciones en el equilibrio. ¿Por qué? Porque no siente los pies. Entonces, la persona para subir y bajar las escaleras se le va a hacer difícil, justamente porque no siente los pies. Y lo mismo pasa con una persona que bruscamente tiene una alteración de la visión, no va a tener profundidad y también puede llegar a tener problemas subiendo y bajando las escaleras. ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a indicar las distintas estructuras que componen el sistema del equilibrio. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la fisiología del octavo par. ¿Sí? Entonces, vamos a tener del par vestibular, todas las interconexiones, ¿sí? Que están todas en tronco, y vamos a tener también que hay reflejos, pero yo escucho un ruido intenso, volviendo inmediatamente voy a buscar el sonido, ¿sí? Entonces voy a ladear mi cabeza, incluso a veces todo nuestro cuerpo, buscando si tenemos que huir o no. Esto se nos ha dado cuando todavía este es un reflejo que podemos tener en sentido de protección, ¿sí? ¿Bien? ¿Y qué es la evaluación autoneurológica? Tiene como función la verificación de la afectación o no de funciones auditivas y vestibulares y establecer la localización periférica o central de la disfunción o del daño, ¿sí? Hay que evaluar si es central o periférico. Central es este sistema nervioso central, ¿sí? O si es periférico, si es del órgano de Corti o retrococlear, ¿sí? La localización topográfica es importante para poder ver a dónde mandamos a nuestro paciente. El paciente es paciente de neurología o de otorrinolaringología. Entonces, en el medio está otoneurología, que va evaluando al paciente. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el paciente dice me mareo, ¿no? ¿Qué tipo de síntomas son? ¿Realmente es mareo? A veces el paciente dice que se siente que se está por desmayar y en realidad eso puede ser un síncope o un presíncope, pero no es un mareo o un vértigo como el que nosotros tenemos que pensar. ¿Sí? El vértigo de origen del nervio vestibular normalmente es un vértigo giratorio, el paciente siente que le da vueltas todo, incluso a veces es incapacitante porque no puede coordinar el equilibrio y termina sentado, ¿no? Muchas veces los han traído a la consulta incluso en silla de ruedas porque no pueden pararse el paciente de la intensidad del síntoma, ¿sí? Entonces tenemos que ver, o el paciente dice, no, en realidad siento que no camino bien y viene con aumento de base de sustentación, eso no es vértigo, ¿sí? Entonces acá puede ser un problema más de sistema propioceptivo o del cerebro y así vamos a ir evaluando a nuestro paciente. Entonces vamos a tener la evaluación motoneurológica, los síntomas, el vértigo de origen periférico o de origen central. Periférico es endolaberíntico o retrolaberíntico, o sea que es coclear, del oído interno, armónico, todo el daño está en un lado. ¿Sí? Vamos a tener nistagmo hacia el lado opuesto y el vértigo hacia el lado rápido del nistagmo completos. Hay vértigo, nistagmo, desviaciones segmentarias, síntomas vagales y puede estar asociado con hipoacusia y o acúfeno, ¿sí? Después están los centrales, compromete vías, núcleos, otras estructuras del sistema nervioso central. Son disarmónicos incompletos y disociados y son muchas veces de una evolución más prolongada, ¿sí? Una evolución lenta, entonces tienen síntomas más solapados, más discretos que un síndrome periférico. Entonces, el síndrome cócleo-vestibular, tal como dice su nombre, afecta a todo el laberinto del oído interno, canales semicirculares, máculas, por lo tanto va a dar síntomas vestibulares, e hipoacusia neurosensorial, inicialmente puede ser conductiva, finalmente va a ser neurosensorial. ¿Sí? Vamos a tener ejemplos: ototoxicidad a aminoglucósidos, por ejemplo, un paciente que esté empezando a recibir tratamiento para tuberculosis de segunda línea, entonces el paciente empieza a tener estos síntomas, se tiene que suspender según la gravedad del cuadro, ¿no? Pues síndrome de Meniere y las hipoacusias súbitas. El paciente va a sentir que le gira todo, ¿sí? Es un síntoma bastante angustiante para el paciente porque siente que no puede caminar o que le da vuelta todo. Incluso a veces, como les digo, tiene que estar sentado o no puede pararse porque su sistema de equilibrio no funciona bien, ¿sí? Entonces, esta es una sensación. Por ejemplo, siente que se va a caer también el paciente. Y la parte fundamental de este síndrome es el interrogatorio, ¿sí?
Tenemos que ver las características del mareo, si es giratorio, si el paciente siente, al contrario, un vaivén o siente una pulsión anteroposterior, los factores desencadenantes, ¿sí? Si es un paciente que cada vez que se levanta de la cama siente que se marea y se va a desmayar, puede ser una hipotensión ortostática y no un vértigo, ¿sí? La duración del episodio, si dura segundos, minutos, horas o días, y la presencia de síntomas asociados, ¿sí? Y otra parte fundamental es la endoscopía. Si es normal o hay una perforación timpánica con una otitis media complicada, que eso es síntoma de internación, ¿sí? Entonces vamos a hacer pruebas neurológicas, la prueba de Romberg, ¿sí? Vamos a tener a nuestro paciente parado con los ojos cerrados. No podemos poner prueba de Romberg sensibilizada. Lo que vamos a tener es que el paciente, si tiene los tres componentes, ¿sí? Le estamos eliminando uno al hacerle cerrar los ojos, el paciente tiene que igual, teniendo los dos componentes, el vestibular y el sistema propioceptivo bien, va a estar bien parado, pero si uno de los lados del equilibrio falla, va a irse hacia el lado donde está el fallo, ¿sí? Si, por ejemplo, este paciente se está yendo hacia la derecha, o puede tener pulsión anteroposterior. También lo mismo con pacientes, si está muy mareado y no puedo hacerlo parar para hacer Romberg, puedo hacer prueba de índices, le hago levantar las manos y vamos a ver hacia qué lado se va el tronco del paciente, ¿sí? Tenemos la prueba de Gutenberg, que es el paciente que marcha sobre su propio sitio, y la prueba de Babinski, que esto ya es muy difícil de hacerlo porque requiere mucho espacio, ¿sí? Prueba de nariz, diadococinesia, y vamos a evaluar el nistagmo, ¿sí? Es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. Puede ser fisiológico en los extremos de la mirada y puede ser horizontal, horizonte rotatorio o puede ser vertical. Pero el vertical es por alteraciones centrales. O sea, si un paciente viene a mi consulta y yo veo un vértigo, un nistagmo vertical, directamente le hago una referencia hacia neurología. Entonces vamos a buscar el nistagmo espontáneo, vamos a buscar el nistagmo de fijación, el nistagmo de desviación lateral de la mirada y el nistagmo espontáneo con lentes de Frentzen o en las pruebas posicionales, ¿sí? Entonces, los lentes de Frentzen evitan la fijación de la mirada, entonces vamos a ver si hay un nistagmo de tipo espontáneo y de qué característica es, ¿sí? Si es horizontal, si es horizonte rotatorio o vertical, ¿sí? A veces el paciente, como les decía, también tiene estos síntomas vegetativos muy importantes, sobre todo las náuseas y los vómitos, y muchas veces este paciente en urgencias es confundido con un paciente que tenga un cólico de origen biliar, ¿sí? Puede ser muchas veces por o una gastritis, por la gran cantidad de náuseas y vómitos que tiene. ¿Sí? Las pruebas posicionales vamos a poner a nuestro paciente de determinada manera y lo que vamos a hacer es movimientos, justamente posiciones, para ver si el paciente se desencadena el síntoma porque está mal sus otonitos, ¿sí? Están fuera de sitio, entonces el paciente inmediatamente le hago estas pruebas. Hay que avisarle de que le vamos a poder generar un mareo o un vértigo, entonces se lo acomoda y es positivo si el paciente genera nistagmo o mareos con la postura, ¿sí? Y después tenemos las pruebas con el electronistagmógrafo, que vamos a hacer primero una calibración biológica y el registro del nistagmo espontáneo, ¿sí? Con un seguimiento de péndulo con la mirada o el nistagmo ortocinético. Vamos a tener que podemos tener un nistagmo conjugado hacia la izquierda, ¿sí? Divergente y disociado. Y lo que podemos tener, por ejemplo, un paciente que tiene una parálisis de todo el músculo oculomotor, de todos los músculos de un solo lado, no va, un lado va a tener nistagmo, pero el otro no. Un paciente que tiene amaurosis, no tiene el estímulo de la mirada, puede tener nistagmo en un ojo y en el otro no, porque es un ojo que tiene ceguera completa, ¿no? Entonces, las pruebas con el electronistagmógrafo, vamos a hacer que el paciente le ponemos una cámara como la de la realidad virtual y se van a ver los ojos y a su vez a través de los estímulos que se le va a dar al paciente vamos a ver la respuesta del paciente con la imagen. Vamos a tener que el paciente se
nistamografía, ¿sí? Entonces, estas pruebas calóricas o térmicas se hacen con líquido, ¿sí? Se coloca la cabeza a 30 grados con horizontal para verticalizar los canales semicirculares, pero tiene que tener el conducto permeable, ¿sí? O sea que no debe haber suciedad, tapón de sed, no debe haber infección, y tiene que estar el tímpano íntegro porque voy a introducir agua a distintas temperaturas. O sea, si el paciente tiene una otitis media crónica, una perforación timpánica, ese examen no se puede realizar, ¿sí? Vamos a poner agua a 44 grados de 30 grados y se espera el desencadenamiento del vértigo, ¿sí? Tiene que haber un inicio y un final en el cual va bajando la cantidad de nistagmos que tiene el paciente. ¿Cómo se puede hacer? Las pruebas de Clausen con 20 mililitros durante 30 segundos en cada oído, la prueba de Halpine y la prueba de Fraser, ¿sí? Todas generan lo mismo. Vamos a hacer con el paciente acostado, como un lavado de oído, y se va a ver la respuesta y se va a medir la cantidad de nistagmos. Es normal que haya cierta cantidad de nistagmos con la estimulación por pruebas calóricas. No es normal que haya 0 respuestas, porque significa que ese órgano vestibular no está funcionando, ¿sí? Entonces, lo que podemos tener es esta respuesta como un electrocardiograma, múltiples espículas por la cantidad de nistagmos que ha tenido el paciente, ¿sí? Y después vamos a leerlo, si acá se puede ver bien también, que puede haber una hiperreflexia, o sea, un exceso de respuesta del paciente, o una normoreflexia, como la de arriba, la de abajo, perdón, se puede ver la diferencia entre las imágenes de ambos lados, ¿sí? Entonces podemos tener normal, vamos a tener cierta cantidad de nistagmos de ambos lados, a 44 o 30 grados, y tiene que entrar dentro de la mariposa de Clausen, ¿sí? Esta es la mariposa que nos indica informe normal, ¿sí? O podemos tener una hiperreflexia o oído que está siendo demasiado estimulado, digamos un paciente que está al inicio de un tratamiento ototóxico, ¿no? Hay una hiperestimulación, un paciente que está en una plena crisis de Meniere, y el otro lado es normal, ¿sí? O podemos tener ya también una preponderancia hacia un lado, ¿sí? O podemos tener ya también una hiporreflexia unilateral, que ya también no hay nada de respuesta, digamos un paciente que ha tenido una lesión traumática en ese oído, y un traumatismo de cráneo, digamos, y ese oído interno no funciona, no responde, ¿sí? En parte del vértigo. Bien. Tenemos también hiporreflexia bilateral, esto es cuando el paciente, digamos, ha tomado ototóxicos por distintas causas y ha quedado totalmente anulados ambos lados del equilibrio, ¿sí? Oye, también tenemos esto al revés, hiperreflexia, ¿sí? Entonces tenemos distintos resultados. Oye, también a reflexia unilateral no existe este lado del equilibrio, ¿sí? O a reflexia unilateral o bilateral, así que esto es muy raro. Entonces, las otras pruebas que le voy a indicar al paciente va a ser justamente porque estamos viendo, evaluando todo el laberinto, audiometría, potenciales evocados, timpanometría, estudio de imágenes, y puedo pedir una tomografía, una resonancia, y laboratorio puedo pedir sí, sobre todo en pacientes que son diabéticos, mal controlados, evaluar bien cómo está la hemoglobina glicosilada, y también si vemos que es un paciente con antecedentes de diabetes, lo referimos también al endocrinólogo para su mejor control, ¿sí? Otras pruebas son las pruebas rotatorias. Este es un sillón que al paciente lo hacemos girar, y también se evalúa la respuesta de nistagmos, la posturografía dinámica computarizada, que el paciente se lo deja parado un tiempo y se va viendo hacia dónde se va el tronco o todo el cuerpo del paciente, ¿sí? Entonces, esta es una guía diagnóstica, las características del vértigo, ¿sí? Inestabilidad, caídas frecuentes, síncope, no es de origen vestibular, referirlo. Crisis de tipo giratorio, acompañado de síntomas parasimpáticos, náuseas, vómitos, otros gastrointestinales, sudoración, transpiración. Crisis de pocos minutos de duración, vértigo posicional paroxístico benigno, asociado a acúfenes y hipoacusia, síndrome de Meniere, cóctel vestibular, neurinoma del octavo par, asociado a síntomas de otitis media crónica, labirinthitis o neuritis, neuronitis vestibular, ¿sí? Entonces,
Recuerden la regulación del equilibrio, ¿sí? Es oído, sistema propioceptivo, los órganos de la vista y el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir ahora a parálisis facial, ¿sí? La parálisis es la última parte de la clase, que es la definición y la disfunción de la zona del paracraneal, el nervio facial, que resulta en la incapacidad de controlar los músculos faciales del lado del nervio afectado, ¿sí? Puede ser que hay una parálisis completa o una paresia, ¿sí? La etiología de la parálisis facial puede ser desde por tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, desconocida, como la parálisis de Bell, complicación de una otitis media aguda o una otitis media crónica, traumáticas, heridas cortantes, traumatismo del cráneo en el parto, y acá me estoy olvidando de poner la parálisis por Reissenhall, ¿ya? Entonces tenemos la clasificación, tenemos la central y la periférica, ¿sí? La central se debe a la interrupción de las fibras nerviosas que unen la corteza cerebral con el núcleo del nervio facial, ¿sí? Afecta a la parte de la cara opuesta al lado donde se encuentra la lesión, ¿sí? Porque este es un recorrido cruzado. Se caracteriza por una parálisis de mitad de la cara en su mitad inferior, respecto a párpados y la frente, suele afectar los músculos de la mejilla y el contorno de la boca. Su causa más frecuente es el ACV, ¿sí? Y la periférica se produce en el lado de la cara donde se encuentra la lesión nerviosa, ¿sí? Se caracteriza por una asimetría de la cara cuando está en reposo, con los rasgos desviados hacia el lado normal. En el lado afectado, la cara carece de expresión y la comisura de los labios y las arrugas de la frente están caídas y los labios aparecen ligeramente abiertos, ¿sí? En algunos casos, la secreción de saliva y de lágrimas está disminuida en el lado afectado, ¿no? Recuerden del nervio vidiano, ¿sí? El paciente tiene dificultad para comer, para hablar, debido a la parálisis de los músculos de la cara. Las causas pueden ser numerosas. Una infección, virus del SIDA, virus de herpes, ¿sí? Reissenhall, otitis media aguda, ciertas bacterias, un golpe, una fractura de hueso temporal situado en el lado del cráneo, un tumor o una enfermedad de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces tenemos la central, ¿sí? Y la periférica, ¿sí? Vamos a tener un cuadro más florido en la parálisis periférica, ¿sí? Entonces, viendo la parálisis facial periférica, vamos a tener viral, ¿sí? Herpes tipo 1, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, adenovirus, acá podemos poner también coronavirus, vascular, vasculopatía diabética, vasoespasmo y edema, polineuropatía idiopática hereditaria. Su incidencia es de 22 a 100.000 habitantes, es muy rara en la infancia, su mayor incidencia es entre los 40 y 75 años, hay un poco porcentaje de antecedentes familiar, es muy rara la bilateralidad y la recurrencia sí es de 5 a 10%. Entonces tenemos la clasificación, podemos tener las idiopáticas, que es la más común, que es la parálisis facial de Bell, las primarias, síndrome de Reissenhall de 5 años, el 7 a 15%, tumores del séptimo par, secundarias, la otitis media aguda, otitis media crónica, traumatismos, arteriografías, embolizaciones, tumores extrafaciales, tumor de parótida, por ejemplo, metástasis, anomalías vasculares congénitas y colágenopatía, ¿sí? Entonces, los factores predisponentes, que esto es muy importante también para el pronóstico, la diabetes por la microangiopatía, la recuperación está alrededor del 25%, o sea que es un mal pronóstico. Es estacional y tiene mayor predisposición de 4 o 5 veces mayor, ¿sí? Así que paciente diabético, paciente que tiene parálisis facial, muchas veces hay que hacer también un descarte de diabetes, ¿sí? Hipertensión arterial, el embarazo y el puerperio, ¿sí? De 3 a 6 veces en el tercer trimestre, la recuperación total es 61%, ¿sí? La herencia y la presencia de diabetes e hipertensión juntas es de mal pronóstico, ¿sí? Entonces vamos a tener esta característica en el paciente, la lateralización hacia el lado sano, y por ejemplo en este caso vemos múltiples, un edema de pabellón auricular con múltiples vesículas. Este es un paciente con una parálisis por herpes, por el síndrome de Reissenhall, ¿sí? Tenemos el diagnóstico excluyente, descartar patología de origen central, otorrino, traumática, parotidia, metabólica, y los exámenes, vamos a pedir laboratorio, glucosa,
imágenes, tomografía y resonancia. Eso sí, sospechamos que no es una parálisis de Bell, ¿sí? Entonces tenemos la clasificación de Spector, que tenemos la localización anatómica, que es intracraneal, intratemporal, extracraneal, la etiología de duración aguda, subaguda, crónica, función fisiológica, lesiones paréticas, hiperkinéticas, estar en parálisis completa e incompleta, cierto afectado derecho e izquierdo, ¿sí? Los síntomas, muchas veces hay un síndrome prodómico viral y un dolor preauricular 7 a 14 días previos, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora que ha habido esta ola de la cuarta, sobre todo en la segunda y la tercera hora, se vio una mayor cantidad de parálisis facial de Bell. Recordemos que hay un prodromo viral. Podemos tener parálisis completa o paresia, asimetría facial, caída de comisura lateral y palpebral, desaparición de arrugas de mi cara afectada, alteración del habla, disglosia labial, alteraciones en la masticación. ¿Por qué? Porque hay una parálisis del bucinador del labio, entonces el paciente no puede cerrar bien la boca, entonces no puede masticar bien. Anestesia, otalgia homolateral, recuerden de que parte del CAE está inervado por el facial, disgeusia de la lengua del lado afectado, por la cuerda del tímpano, hiperacusia o fonofobia por la alteración del músculo del estribo, e hipoacusia en el herpes óptico, ¿sí? Vamos a tener epífora y cialorrea. Muy bien, en la historia clínica vamos a tener una anamnesis dirigida, una exploración física completa, la otoscopía, la exploración otoneurológica buscando otros síntomas y las pruebas topodiagnósticas, prueba de lagrimeo de Schimmer, audiometría, reflejo estapedial y prueba del gusto. Pruebas electrofisiológicas, electroneurografía cuando es más de 15 días, ¿sí? Podemos tener neuropraxia, falla o pérdida de conducción nerviosa debido a un corte sin poderse demostrar daño estructural del nervio. No hay degeneración waleriana. Neurotmesis, lesión del nervio parcial o completa por disrupción completa de la acción y su vaina de mielina, ¿sí? El daño de los elementos del tejido conectivo consiste en una sección anatómica completa o parcial y de una fibrosis intraneural. Aunque en apariencia se mantenga la continuidad macroscópica del nervio, no se puede producir regeneración espontánea. Y la pérdida de la función nerviosa es completa, sensitiva o motriz, y la única posibilidad de la recuperación es a través de una cirugía, ¿sí? Y la axonectis es la lesión del nervio facial distal al sitio de la lesión, de la donación de fibra. Sin embargo, la regeneración del axón es espontánea y de buena calidad, ¿sí? Entonces esta es de mejor pronóstico, la axonectesis. Bien, el tratamiento, vamos a dar gotas oftálmicas, lubricantes, 2 gotas cada 8 horas. Tenemos que evitar que la córnea se lacere por que no hay un cierre palpebral completo, ¿sí? Oclusión ocular nocturna, se ponen parches para que el ojo esté cerrado completamente, lentes oscuros durante el día. Recuerden que el paciente no puede funcionar el ceño ni a cerrar con fuerza los ojos. Fisioterapia o medicina física o rehabilitación, prednisona 1 miligramo kilo día durante 7 días con disminución paulatina y aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 10 días. Esto sobre todo si yo sospecho de un raíz enjambre, ¿sí? El seguimiento, vamos a hacer un seguimiento clínico, una escala de valoración de Holt-Brackmann y las pruebas electrofisiológicas para determinar el grado de denervación y pronóstico, ¿sí? Tenemos grado 1, función normal, grado 2, disfunción leve, debilidad motora, solo en la examinación, grado 3, disfunción moderada, asimetría obvia, pero no desfigurante, grado 4, disfunción moderadamente severa, grado 5, disfunción severa, y grado 6, parálisis total. El pronóstico del 70 al 85% de los pacientes se recuperan sin tratamiento médico en un lapso de 6 meses. 95% de los pacientes con parálisis facial incompleta se recuperan sin secuelas independientemente del tratamiento aplicado. Pacientes con parálisis completa tienen mal pronóstico de la función motora. Pueden tener paresia residual o espasmos musculares, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tiene que tener paciencia. Esta es la parte más difícil quizás del tratamiento. Como está en rostro, muchas veces el paciente recurre a todo tipo de tratamientos, tanto médicos como no médicos y folclóricos, generando más que nada un aumento de la ansiedad.
¿sí? Entonces hay que explicarle al paciente que la evolución es lenta, ¿sí? Y que si no tiene factores de mal pronóstico, va a andar bien el paciente, ¿sí? Sobre todo si la parálisis es incompleta. Muy bien, espero no haberlos mareado demasiado con la clase. No sé si tienen alguna duda, todas las dudas. Esta es una clase un poquito difícil porque vértigo incluso a muchos colegas también los marea bastante. ¿Sí? Es una de las patologías más complejas en otorrino porque hay que hacer una evaluación completamente integral del paciente. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Todas o ninguna? Al parecer no, doctora, no habría dudas. No. Muy bien, voy a detener la grabación. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Cualquier duda saben que se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Hasta luego, chicos, que tengan un buena semana, que nos veo, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor.